encontrar el valor para hablarte. Si tú me tienes en tus brazos. Cuando duermo, los fantasmas de mi cabeza me toman como prisionera, llevándome a los lugares más oscuros de mi imaginación. ¿Te puedo decir un secreto? A veces me gustaría conocer una de esas palabras vulgares que usan los barbajanes para decírtela. A ver si así descanso. Perdóname. Perdóname. ¿Te puedo decir un secreto? A veces me gustaría conocer una de esas palabras vulgares que usan los barbajanes para decírtela. A ver si así descanso. Perdóname. Perdóname. Es que ese vestido me trae terribles recuerdos. La última vez que lo vi, estaba dentro de una maleta, cerca de la puerta, sobre el piso. ¿Sobre el piso? Sí, el piso. Ese que limpié una noche antes como todos los días. Porque ¿sabes qué? Mi rabia y tu indiferencia no tienen que ver con la limpieza. La limpieza purificaba mi alma y apaciguaba mi angustia de la espera nocturna. Me agotaba tallando el piso, aligerando la carga para poder dormir. Mi sueño cada vez menos tranquilo. La mayoría de las noches me acorralaban pesadillas llenando mi cabeza de imágenes, atormentando mi descanso. Nunca descansaba. Por las noches, las horas son más cortas cuando un trabajo tienes que entregar al día siguiente. Pero más largas cuando tienes una angustia. Cuando duermo, los fantasmas de mi cabeza me toman como prisionera, llevándome a los lugares más oscuros de mi imaginación. El insomnio madrugador lo vivía planeando la forma en que entraría al cuarto y azotaría la puerta. Porque una puerta que se azota siempre quiere decir algo importante. Todos lo sabemos. Me pondría mis zapatos de tacón para que pudieras escuchar la firmeza de mis pasos gritando. Tengo algo que decirte. Seguro hasta sentirías un poco de miedo. Para mandar bien clarito este mensaje, me pondría mis calcetas rojas. Sí, las rojas. Así me aseguraría de que dentro del zapato mi pie no estaría sudando por los nervios. Porque podría suceder que sin calcetas me sube el pie, no piso con fuerza, me resbalo, me caigo. Entonces, seguro irías a rescatarme del piso. Irónico, ¿no? Y así sería imposible encontrar el valor para hablarte. Si tú me tienes en tus brazos, ayudándome a levantar, frotando con tus manos mi piel lastimada. Típica reacción tuya. Seguro lo harás, porque sabes lo que tengo que decir. La puerta no se azota porque se la lleva el aire. Esas cosas no suceden. No hay casualidades. Sí, las rojas. Estaba dentro de una maleta. Cerca de la puerta. Seguro hasta sentirías un poco de miedo.
insomnio madrugador, lo vivía planeando la forma en que entraría al cuarto y azotaría la puerta. Te pondría mis zapatos de tacón para que pudieras escuchar la firmeza de mis pasos gritando. Tengo algo que decirte. Me pondría mis calcetas rojas. Sí, las rojas. La última vez que lo vi, estaba dentro de una maleta. Cerca de la puerta. Cerca de la puerta. Sobre el piso. Sobre el piso. Nada entiendo de lo que dices. Mientras tanto, en mi cabeza solo se cruzan nuestras historias fugaces. Con finales en los que me voy. O te alejas. Nada entiendo de lo que dices. Mientras tanto, en mi cabeza solo se cruzan nuestras historias fugaces. Con finales en los que me voy. O te alejas. Terminando una frase en pendientes de la que solo escucho el principio. Entonces, interpreto tus palabras. Tú mis gestos. Y el uso de mis manos. Durante la cena, transcurren numerosos esfuerzos fortuitos. Durante la cena, transcurren numerosos esfuerzos fortuitos de hacernos entender que hablamos de lo mismo, pero diferente. ¿Qué tal, amigos y amigas de Danzanet TV? Hoy nos toca, justamente después de haber visto esta obra que reúne a una parte de la compañía Contempodanza, en este caso la obra Sueño 13, que se estrena aquí, ¿verdad? Y que, bueno, ya aquí en este caso es una propuesta de Marely Romero, quien, bueno, ya nos contará, pertenece a la compañía desde...
14 años ya, como nos acaba de decir, y que en este momento, bueno, ya está de este lado de la creación también. La creación en el sentido de quien desde afuera propone y conduce una posibilidad escénica, que en este caso se llama Sueño 13. Y desde que yo te había entrevistado la primera vez, Marely, habíamos hablado de esta como inspiración de esos lugares aparentemente cotidianos, ¿no? Y yo le platicaba en ese momento que los mejores lugares para platicar son en la cocina. Y justamente creo que por ahí va la cosa. ¿Por qué no nos hablas de cuál es tu punto de partida en este Sueño 13? Bueno, Sueño 13 es la 13ª vez que una mujer sueña cómo va a acercarse a su hombre para poder hablar y entablar una comunicación. Yo tenía una imagen muy clara antes de empezar esta coreografía, que era una ventana en donde se podía ver el lenguaje corporal de una pareja discutiendo, tratando de arreglar algo, no sabemos exactamente qué, pero yo sentía como que lo más fácil de entender es a través del lenguaje corporal, porque es muy claro que las mujeres a veces escondemos lo que realmente sentimos en palabras, ¿no? En conceptos. Pero nuestro lenguaje corporal es muy claro, es como, ¿qué tienes? Nada. Nada, pero es muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, es parte de ahí, esa es como la premisa y pues muchas pláticas con muchas amigas, muchas experiencias personales y de ahí se va convirtiendo en este personaje neurótico, histérico, pero que también tiene unas ganas inmensas de que el otro la escuche y le entienda lo que le quiere decir, ¿no? Creo que es algo que a todo mundo nos ha pasado y que por eso lo digo yo, es algo muy cotidiano, porque finalmente todo el mundo hemos tenido alguna discusión así de pareja, absolutamente de pareja, ¿no? Estas imágenes que justo de las que vienen para la inspiración de la creación, ¿no? Eso que se alcanza a ver por ahí y uno lo ve, me hace recordar mucho, hace poco vi una película de un voyeur que se dedica a ver las diferentes cosas que suceden enfrente del edificio. Pero finalmente pues, es uno quien está ahí. ¿Cómo es que ustedes, quienes interpretan esto, se pusieron de ese lado del edificio para poder entender esta propuesta y en qué se montan, en qué se basan? No solo me refiero a la propuesta coreográfica, sino sus propias asociaciones, sus particulares maneras de entender este problema, de las relaciones. ¿Cómo fue para ti este proceso? Fue largo, pero fue fácil también en el sentido que me sentí identificada, que hay una parte de la propuesta que yo entiendo completamente y sé de lo que está hablando e incluso he tenido experiencias muy cercanas, ¿no? Y bueno, recurres a eso, a lo que a veces tu cabeza va mucho, mucho más rápido o muy por otro lado de la realidad, o se va muy lejos y regresa y va y vuelve y bueno, y a la hora de enfrentar algo con tu pareja resulta que es mucho más sencillo de todo lo que uno se cuestionaba, ¿no? Entonces yo sí siento que me ha pasado, he estado en ese lugar, entonces no fue difícil habitarlo, porque es algo que también de alguna manera lo he vivido. Fue todo un reto, la voz, todo un reto, el monólogo, porque pues sí, no es mi instrumento, la voz no es. Entonces es todo un reto de memoria, de coordinación, de interpretación, de volumen, de proyección a través de la voz junto con el movimiento, que pues fue pues un aprendizaje, ¿no? Absoluto. Y bueno, pues igualmente para mí la temática fue totalmente identificable. Básicamente, dentro de mi personaje soy como el alter ego de la voz de Gaby, ¿no? Entonces, energéticamente, pues mi cuerpo tiene que estar como en un tono elevado, digamos.
con toda esta energía histérica, con fuerza, a la vez un poco chistosa, ¿no? Porque a veces algunos gestos son como muy exagerados. Para nosotras que luego de repente al interpretarlos decimos es que es exagerado, pero es que así se ve y así son, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente creo que Mar también hizo como una labor de hacer como una investigación preguntando cosas del amor, de cómo te va a ti en la vida y tal. De manera que pues aquí se conjuntan muchas cosas que yo identifico perfectamente y que los puedo interpretar también desde mi experiencia propia y pues también me encanta, ¿no? Regresamos en un momento a este tema del trabajo, de este reto de la voz, de trabajo vocal, porque no me gustaría que dejáramos a Alan sí, muy lejanamente de la conversación. Veo aquí música original. Alan también es bailarín, es egresado de la escuela de allá de Los Delfos y independientemente de eso, su formación es también la música, está en la música. Alan, ¿cómo fue esto de tu acercamiento? ¿Fue una propuesta indecorosa de parte de aquí de Marely? ¿Cómo pasó que ahora tú de pronto estás ahí en ese otro rol también artístico que te toca? Pues originalmente sí fue como una idea de Marely. Marely sabía que yo había estudiado música en algún momento de mi vida y pues tuvo esta idea de incorporar como lo que yo hago a la obra. Y pues para mí fue como muy interesante, es muy divertido, es muy enriquecedor como trabajar desde ese otro punto de como no pararte en el foro como siempre te paras, como lo haces cotidianamente, sino como desde otra perspectiva y lo que veo es como lo mismo, pero desde otro ángulo y es como contribuir a la obra porque siento que igual como personaje también tengo una función, soy como la presencia masculina, como en la que es depositada como en cierto modo la frustración de ellas y como el conflicto de la obra, ¿no? Pero solo es como la presencia, como ahí. Y en la parte musical es como contribuir, como hacerlo, o sea, siento los picos, por ejemplo, de la voz, de la danza como las caídas, y es ir acompañándolas también. De alguna forma es como estar bailando, o no como bailando, o sea, como tocando, pero es como si fuera, como lo hemos dicho, no es un dueto totalmente, es como un trío. O sea, la música se está formando al mismo tiempo que se está formando la danza, el personaje y todo, y es como contribuir. Hablemos ahora de este reto que tiene que ver con el uso de un lenguaje que usualmente no está como identificado con la danza. Pero bueno, en este siglo, el siglo XXI, ¿verdad? Estamos hablando ya de procesos transdisciplinarios, ya no es decir multidisciplinario, interdisciplinario, esta transdisciplina que hace que a veces los lenguajes, las diferentes artes se deslocalicen, se pongan del otro lado y con eso dialoguen. Y no esto quiere decir que vamos a abandonar nuestra posición. Es simplemente que es necesario que también las artes escénicas empiecen a abrirse y cruzar eso que a veces son los géneros, ¿no? Estas limitaciones que nos han impuesto tanto en el teatro como en la danza para decir, no, es que eso ya no es danza, estás haciendo teatro. Este tipo de pensamientos creo que ya deberían de superarse. Por eso mismo me interesa mucho que nos hablen de cómo trabajaron, cómo se trabajó esta cuestión de la voz. ¿Sí? No es nada más el hecho de decir un texto. Tú dijiste varias claves hace rato. Sincronizar, ¿no? O sea, cómo es que la voz va con el cuerpo y no el texto por un lado y el cuerpo por el otro. Bueno, creo que como intérprete es muy enriquecedor poder integrar un elemento como la voz a escena, más cuando no es tu objeto de dominio, al revés. Bueno, los bailarines no hablan, ¿no? Nos cuesta hablar, digamos, nos movemos. Y tener que hablar y expresar a través de la voz es un reto y también es un descubrimiento de muchas cosas. No quiere decir que somos actores, pero sí podemos tener un dominio de nuestra voz, porque la voz también es nuestro cuerpo, es nuestra respiración y es un modo de expresarnos.
Entonces, bueno, desde ahí lo podemos hacer desde la mayor calidad posible, ¿no? Tomamos un curso de manejo de la voz para bailarines con la maestra Carmen Mastache. Y bueno, con Marely fue un trabajo muy minucioso, muy de paso a paso. Ella hizo el guión, entonces a través de ahí, palabra por palabra, idea con idea, pensando qué era lo que quería decir, si estas palabras eran las que a mí me salían también como intérprete. Yo le decía, es que esta palabra no me nace, entonces la modificábamos y conectaba más con la emoción, tal vez otra palabra, ¿no? Memoria, un trabajo de memoria, de coordinación. Fue un gran reto y a mí me gusta mucho estar en otro lugar, o sea, desde el lugar del intérprete, pero en otro lugar, no en el que siempre estoy y lo que sé que siempre me va a salir o que domino. Esto no lo dominamos y nos costó mucho. En el texto de Marely me tocan como frases muy cortas. Bueno, y la última intervención pues es un poquito más larga, pero también encontrarle la musicalidad dentro de lo que estás diciendo, cómo lo estás bailando, con la interpretación indicada, o sea, eso también es una complejidad pues grande, ¿no? O sea, lo tienes que ir haciendo con mucha repetición, pero también buscarle mucho el sentido de las palabras, el sentimiento de las palabras. Eso es fundamental. Entonces también fue un trabajo de hurgar en tu experiencia, pero también como a través de este personaje que se está planteando, ¿no? Creo que era un paso que sentía como necesario dar después de Azul, justamente. Sí creo que yo me quedé un poco con ganas de seguir trabajando la voz, porque fue muy padre el trabajo con Eduardo González, que él hizo la partitura, ¿no? Fue muy padre y muy enriquecedor también como bailarina, yo lo sentí, y yo sentía que podíamos ahondar más y usar mucho más lo que Carmen nos enseñó después, Stephanie Weiss. Stephanie también ha estado trabajando un poco con nosotros, dándonos tips. Entonces, creo que si uno deja ese trabajo es como dejar de hacer clase, ¿no? Lo dejas y se te olvida. Entonces, a partir de ahí yo dije, bueno, ya tenemos este curso, pues ahora pues vamos a seguir investigando y a ver qué sale, ¿no? Porque algo que decía Stephanie, que es muy cierto, no tengan miedo a usar su voz porque la voz es parte de su cuerpo y así como caminan, hablan, entonces no es algo ajeno. Los bailarines lo queremos hacer ajeno, pero no es tan ajeno, es simplemente hay que educarlo igual que al cuerpo para bailar, ¿no? Hay que manejarlo con toda la conciencia, igual que como bailas. Entonces, pues bueno, fue por eso, en realidad. Y yo quería ver a Gaby y a Lupita teniendo ese reto también, ¿no? Pues como muy orgánica, siento que es natural, ¿no? Mezclar lo que es la música con la danza en vivo es muy sencillo. Y incluso la voz, ¿no? Como cuando lo que estás diciendo lo sientes o sabes de lo que estás hablando, sale como muy natural. Yo lo veo como muy completo el trabajo que se hace desde unir como bailarines, músicos o... Pero lo que sí vemos es un trabajo que efectivamente habla de una experiencia ya de muchos años. El próximo año se cumple el 30, sí, ¿verdad? En el 2015, el 30 aniversario de Contempo Danza. Creo que va a haber muchas oportunidades de hablar de esa historia que a ustedes les ha tocado cada quien en su momento vivir. Y tú, Alan, igual, aunque te acabas de... ¿Sí estás en la compañía? ¿No? Porque te vi bailar ya desde hace... Sí, ¿verdad? Así que pues tenemos aquí a miembros de Contempo Danza. Tendremos oportunidad de platicar en otra ocasión sobre la compañía y pues por lo pronto, habiéndose complementado con pues este asomo a través de la cámara de nuestro equipo de producción, pues podemos nosotros adentrarnos en este maravilloso mundo de la danza, en este espacio tan importante para la danza, no solo en la Ciudad de México, en nuestro país, como es el foro del Centro Cultural Los Talleres a cargo de la maestra Isabel Beteta. Les agradecemos mucho.
Les agradecemos de verdad, nos ha gustado que en esta ocasión podamos también tocar este otro enfoque de la danza desde este lugar, sobre todo con nuevas propuestas. Pues muchas gracias, nos vemos hasta la próxima vez. Hasta luego.